Hola chicos, Química 27, los metales, propiedades físicas. Luego pasaremos en otro vídeo a propiedades químicas. Os recuerdo que estoy siguiendo el libro que que yo cursé en mi momento de curso de orientación universitaria, que tuve la suerte de que me lo explicara el mismísimo autor, hermano Alfonso de la Salle. No os digo el ISBN porque no lo tiene. No debía estar impuesto en ese momento. Esta es la quinta edición de 1963. Propiedades físicas de los metales. Los elementos químicos se clasifican en no metales y metales. Algunos elementos tienen propiedades parcialmente metálicas, parcialmente, no totalmente, y en parte no metálicas. Y te cita algunos, como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico y el antimonio. Y se les denomina semimetales. En su día, cuando yo los estudié de pequeñito, se los llamaban metaloides, es decir, falsos metales, parecidos a metales. Los metales poseen relativamente pocos electrones en la capa de valencia de sus átomos. En la última capa, la capa de valencia, tienen pocos electrones. Y manifiestan un carácter, por lo tanto, poco negativo. Cuando tienen muchos electrones en la última capa y son capaces de desprenderlos, pues tienen un carácter negativo, que es lo que manda en el electrón. Pero si tienen pocos y encima son remisos a cederlos, pues no tienen carácter negativo. Entre las propiedades físicas que caracterizan el estado metálico, indicamos las siguientes. Primero, su estado físico, si es sólido, líquido, gaseoso. Todos los metales son sólidos a la temperatura ordinaria, que suele ponerse siempre como unos 20 grados centígrados. Menos el mercurio, que es líquido, y alguno más, pero como no es relevante en la vida normal, pues no te los pone, pero creo que hay 2 o 3. Entre ellos me parece que era el cesio y alguno más. El color. El color de los metales varía del blanco al gris, salvo el oro, que es amarillo, y el cobre, que tira rojo o rojizo. Esto indica que los metales absorben todas las radiaciones lumínicas, las del espectro lumínico, las del arco iris, y las irradian inmediatamente. Las reciben y las irradian inmediatamente, excepto el oro y el cobre. Emisión fotoeléctrica y termoiónica. Muchos metales emiten electrones cuando, al incidir sobre ellos ciertas radiaciones de longitud corta, de corta longitud de onda, o cuando se les calienta a temperaturas suficientemente altas. El efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica, es decir, si esta es la superficie del metal, aquí están los electrones, prácticamente, cuando reciben esta radiación de onda corta o bien calor, ellos liberan electrones. Y lo llaman efecto fotoluz eléctrica o emisión salida, que emiten electrones, de las dos maneras, efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Ahora, precisa una frecuencia mínima umbral para que se realice. El umbral es lo primero que hay en la entrada de una puerta. Bueno, pues a partir del umbral ya se realiza otras cosas propias del interior. Pues cuando se dice un valor umbral, es que hasta ese valor no se realiza determinado fenómeno, y a partir de ese valor se realiza el fenómeno del que hablamos. Por debajo de esa radiación umbral no hay emisión alguna. Entonces, cada metal, para poder hacer esta emisión fotoeléctrica, tendrá un umbral determinado, que vendrá en las características más específicas de ese metal. Hoy buscando en el Google lo encuentras todo. Tú buscas
emisión o radiación umbral para la emisión fotoeléctrica de tal metal, y seguro que te la pone. Para que el electrón escape del metal, para que este electrón escape del metal, debe recibir una energía determinada proveniente de la radiación luminosa o calorífica. Otra, el brillo metálico, que caracteriza a los metales, pues es debido al gran poder reflector que poseen. O sea, reciben luz y la reflejan. Entonces ese reflejo, ese fácil reflejo, es lo que hace, o lo que decimos, tiene un brillo metálico. Incluso hasta en los coches. Vas a comprar un coche y te dicen, ¿usted cómo lo quiere? Gris, normal o metálico. ¿Qué es gris metálico? El que refleja más el color de gris. No será diferente, pero lo refleja de distinta forma. Ese es el brillo metálico. Ciertas propiedades también, entre las propiedades físicas, son propiedades mecánicas, que tienen que ver con el movimiento, con la cinética, tales como la dureza, tenacidad y plasticidad. A ver si distinguimos bien de las tres cosas. Dureza no es la resistencia a un golpe, no, eso no es dureza. Dureza es la resistencia al rayado. Es decir, tú coges un objeto que sea más duro que esa superficie que quieres rayar y la rayas, ¿cómo cuesta? No, si es que además no lo rayo. Eso significa que la superficie todavía es más dura que el punzón o el otro instrumento con el que pretendes rayar. Esto en mineralogía es como se prueba la dureza entre dos piedras, entre dos minerales. ¿Quién raya a quién? El que raya al otro es el más duro, y así se van colocando por orden. Bueno, pues con los metales igual. Hay metales que se rayan muy fácilmente, serán blandos. Sin embargo, les puedes dar golpes y no los partes. Pero rayados sí, son blandos. Contra dureza, blandura. La tenacidad. La tenacidad es la resistencia al golpe. Es decir, no pegues ahí, que es aluminio puro y se va a cascar. O ese hierro es quebradizo, si como le des golpes, lo vas a cascar, lo vas a quebrar. No, este está acerado, es acero y este resiste mucho el golpe. Este metal o este hierro es tenaz. O sea, la tenacidad es la resistencia al golpe. En una persona tú sabes que no. Tenacidad es la cualidad de volver a intentar una cosa una y otra vez hasta que la consigues. Eso es la tenacidad como característica humana y la tenacidad como característica física de los minerales. Y plasticidad. Plasticidad. Los plásticos, los cuerpos plásticos, se llamaron así en un principio porque podía dárseles la forma que quisieran. Y solamente poniéndolos otra vez a la temperatura adecuada, se les podía cambiar de forma. Bueno, pues los metales son plásticos porque ante la incidencia de fuerzas sobre ellos, sobre su superficie, son capaces de adoptar otras formas. Tú coges una varilla, dices, espera, dale una curva, y haces así, mira, toma, ya la tienes curvada. El efecto ese, que tú has hecho una fuerza y se ha quedado con otra forma, es ese de la plasticidad. O un metal que dices, ¡pap!, golpe sobre él y le has dejado la mella, le has dejado el hundimiento, que ya no se recupera. Eso es la plasticidad. Si se recuperase cuando cesa la fuerza, eso sería elasticidad. Pero no nos habla de que haya metales elásticos. Dice, varían también estas tres cualidades, dureza, tenacidad y plasticidad, de unos metales a otros. Así, unos metales son blandos, como el sodio y el plomo. El sodio quizás no lo hayas visto, y si lo ves, ten cuidado porque manejarlo es complicadillo. Es complicadillo. Y el plomo sí, el plomo lo habrás cogido y todo esto. Aunque el plomo también ha recibido últimamente muchos comentarios adversos, se le ha quitado de las condiciones del agua, se procura que no haya plomo casi por ninguna parte, porque sus átomos
son tan pesados que cuando se meten en el cuerpo los metaboliza con mucha dificultad, vamos, que no desaparecen prácticamente del cuerpo, algunos sí, otra proporción no, y eso es lo que da luego enfermedades raras. Hay incluso una enfermedad determinada por la injerencia de plomo, la plumbosis, que tiene su importancia histórica. Dicen que el imperio, que el imperio romano cayó porque que no es que me ría, ¿no? A lo mejor es verdad, porque sus tropas, sus legiones, utilizaban una escudilla para comer a base de aleación de plomo, y que eso les habría entrado la plumbosis. Luego también que si los huertos con la gasolina que tenía plomo como catalizador para que se tuviese un rendimiento mayor, se quemase más en un porcentaje mayor, pues ese plomo iba a parar por el tubo de escape a la atmósfera y luego caían esos átomos sobre cualquier sitio, el polvo, y ese polvo tenía partículas de plomo. Bueno, pues si caía en los huertos, en las lechugas, en esas cosas que luego nosotros nos comemos, dice que también eso no era nada. Por eso se ha quitado prácticamente el plomo de la gasolina, y en casi todas gasolina sin plomo. Vamos, hablando de otros sin embargo, no como el sodio y el plomo que hemos dicho que son blandos, son duros, capaces de rayar al vidrio, que el vidrio tiene un gran índice de dureza. Pues si tú con una navajita logras rayar, o con un metal logras rayar el vidrio, no pegarle, no, que no tratas de romperlo, tratas de rayarlo, entonces es que es más duro que el vidrio, como el cromo y el manganeso, que precisamente se van a utilizar para mezclarlos con el hierro, dando los aceros, más carbono lógicamente, dando los aceros más duros, los que se utilizan para las llaves de atornillar, para los ejes, etc. Y hay metales que presentan mucha resistencia a la rotura o deformación. Sí, no, puedes torcer, puedes poner fuerte sobre él, no rompe. Tiene mucha resistencia a la rotura o a la deformación, como el hierro, dice como el hierro y el cobre. Es curioso que ponga aquí el cobre, pero si lo dice no seré yo quien lo corrija, como el cobre. Y son por tanto muy tenaces, es decir, que resisten mucho el golpe, mientras que otros, como el bismuto, o sea que dice que son presentan mucha a la rotura o deformación. Ojo, rotura o deformación. O sea que el hilo del cobre, si le pegas golpes, resiste bastante a la deformación. O sea, necesitas dar determinada fuerza y no digamos al hierro, que luego ya hablaremos de muchas clases de hierro, no todos los hierros tienen las mismas propiedades, lógicamente. Y son por tanto muy tenaces, mientras que otros como el bismuto, que el bismuto, que yo diría que no lo he visto nunca, a lo mejor en alguna aleación lo he tenido en mis manos y no me he enterado, y se rompe fácilmente cuando se les golpea. Los metales son perfectamente plásticos, pues en mayor o menor grado se pueden estirar en dos cosas, se les puede transformar en dos cosas, mediante la propiedad de la ductilidad. Ductilidad es la capacidad que tiene de ser transformado en hilos. O sea, dúctil se puede transformar fácilmente en hilos. Y la maleabilidad, maleabilidad, en láminas incluso finísimas. La maleabilidad. Este metal es muy maleable. O este otro cuerpo, este plástico, esta sustancia, es muy maleable. Se pueden hacer unas láminas muy finas con ellas. Laminar en hojas muy finas, maleabilidad. La propiedad física más saliente de los metales, no obstante, además de estas, es la conductividad eléctrica y térmica. O sea, conducen muy bien la electricidad y el calor.
En la conductividad eléctrica no hay más que desplazamiento de electrones libres del metal, que ya veremos su estructura y por qué pueden desplazarse, sin tener lugar transporte alguno de la materia. Es decir, tú puedes conectar un metal a una pila, recoge la electricidad en el otro extremo y no ha habido ningún transporte de materia de un extremo a otro extremo. Solo ha pasado la electricidad. Y térmica. Ojo cuando calientas un metal, que lo estás calentando por un extremo y de repente notas que te empieza a quemar el otro extremo. Claro, es que es muy conductor del calor también. Y tiene que ser suficientemente largo o agarrarlo con unos alicates o con un paño o lo que fuera para no quemarte. Bueno, con las cazuelas, cuando las coge tu mamá de las asas, según qué cacharros, no tienen bien diseñado el procedimiento de las asas, porque hay asas realmente que no queman y es que han conseguido que el calor no traspase, o sea, no se traslade del cuenco de la cazuela a las asas, cosa muy curiosa. O a veces ponen otros cuerpos, ponen plástico, ponen madera, lo que sea. En la conductividad eléctrica no hay más que detallar. La conductividad eléctrica de los metales aumenta, fíjate qué cosa más curiosa, al disminuir la temperatura. Esto que parece paradójico. A veces nos creemos que el calor potencia las cualidades de cualquier cuerpo, de cualquier masa, de cualquier materia. O si esto conduce esto, si lo calentamos conducirá más. Pues al revés. Si lo calentamos conducirá menos. Y aquí recuerdo un anuncio que salió a bombo y platillo en las televisiones sobre una marca de baterías que ponía una especie de astronauta, un científico con traje isotérmico saliendo de un refrigerador de estos potentísimos bajo cero y salía con una batería fría. La colocaba fría, no, helada, daba una sensación de frío, no más verla. Y entonces conectaba en ella, en los electrodos, las dos pinzas para arrancar un coche y el coche arrancaba a la primera. ¡Oh, qué maravilla! Esa batería debe ser fabulosa, la batería de la marca tal, fíjate, helada y qué cantidad de electricidad da para arrancar un motor. Era todo lo contrario. Con el frío, la batería tenía todavía más poder conductor. Más poder conductor. Lo más importante ahí era en qué estado estuviera el motor del coche. Si estaba recién arrancado y por lo tanto no le iba a costar nada. O si estaba sin arrancar de hace mucho tiempo. O lo peor, si estaba frío, gélido. Entonces sí. Entonces el rozamiento de las piezas con ese frío, el aceite o la grasa de coche casi solidificada por esos fríos terribles. Entonces sí que se necesitaba una buena batería potentísima para mover eso, es decir, mucha fuerza. O sea que el efecto de arrancar que no estribaba tanto en la batería, que era todo lo contrario, era un engaño, sino en cómo estuviera el motor del coche. Dice, porque se vuelven cuando baja la temperatura mucho, pero bueno, en grados Kelvin poquísimos, qué sé yo, pues 30 y tantos o 40 y tantos grados Kelvin, es decir, a menos 200 y pico por debajo del cero, pues desaparece toda resistencia. O sea, la electricidad va como Pedro por su casa, sin enterarse, sin ofrecerle resistencia ninguna, lo cual quiere decir que se ha convertido en un superconductor. Por eso, mecanismos, trenes, aparatos técnicos que necesitan gran cantidad de corriente y que no haya pérdidas de resistencia del paso de la electricidad, por resistencia del paso de la electricidad, porque ya sabes que el paso de la electricidad suele calentar todo el conductor por donde pasa. Bueno, pues para que no haya eso, cogen esas máquinas o esas instalaciones a temperaturas ínfimas,
para tener más superconductividad, para hacer imanes grandes como ocurre en los ciclotrones esos de aceleración de partículas, de aceleradores. Muchas veces se trabaja con temperaturas de estas, con criogenia, que se llama. Estructura cristalina de los metales. No sé, me parece que ya el rollo que te he dado sería suficiente para dejarte descansar un rato, ¿verdad que sí? Y pasarnos al vídeo siguiente, Alquímica 28, y hablaríamos de la estructura cristalina de los metales. A ver si la tiene, no la tiene, qué consiste, qué diferencias tiene. Venga, hasta luego, chicos.